Bueno, ¿sabe que cuando Denis o las personas que les corresponde dirigir el culto llegan a ese punto de preguntar, ¿no? Dice, ¿tenemos alguna persona que nos está visitando por vez primera que nos deje ver su manito? ¿Sí? Obviamente nos sentimos redargüidos en parte de ver que o no estamos haciendo nuestro trabajo de predicar, de hablar del Evangelio, o a lo mejor lo estamos haciendo y no está recibiendo una respuesta, situación que ya no depende de nosotros. Pero a esto hay una situación adicional, ¿sí? No solo que puede ser que no estamos haciendo el trabajo, o que haciendo el trabajo no está dando el resultado, o la otra es que quienes ya estamos en la iglesia corramos el riesgo de alejarnos, de apartarnos. Hay distintas razones y yo quiero enfocarme nada más en una. Y es el hecho de que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque es aceptar y adoptar una propuesta de vida de parte de Dios, que por un lado es una propuesta exigente de vida, ¿sí? Es decir, Dios no quiere llamarnos, ¿sí?, a que seamos sus hijos, a ser adoptados como hijos para tener la dignidad de ser llamados hijos de Dios, y que simplemente nos quedemos con el titulito, sino que Dios nos llama para hacer una transformación de vida. Y hay algunos aspectos de nuestras vidas que a lo mejor no los reconocemos, sino en el camino nos vamos dando cuenta que ameritan ser tratados con rigurosidad. El depositarnos en las manos de Dios implica a veces dolor, quebranto. El mantenernos en el camino de Dios, a veces hay desconcierto porque suceden cosas, pasan cosas, llegan ciertas situaciones de nuestras vidas que no se compadecen con el otro aspecto del propósito de Dios. El otro aspecto del propósito de Dios, el uno es llamarnos para transformarnos, para cambiarnos, para mejorarnos constantemente. Y que no es fácil. Y el otro es que Dios nos llamó a que tengamos una vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros entendemos mal o no entendemos uno de estos dos aspectos, que es el primero que mencioné, la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y solo nos proyectamos a tener una vida y vida en abundancia, podemos apartarnos, podemos declinar de la fe. No solo alejarnos de la iglesia como el espacio físico de ya no venir o no venir con frecuencia, o venir y no entender nada, venir y no saber nada, y decir, algo está mal en la iglesia porque no me siento bien, cuando a lo mejor el problema soy yo, ¿no es cierto? Porque si Dios nos ha respaldado por 30 años, de los cuales 26 yo soy el pastor, 2 trabajé a tiempo completo sin ser el pastor. Entonces, si Dios nos ha respaldado y la iglesia sigue, y alguien dice, algo está mal en la iglesia y me voy, lo más probable es que quien esté mal es la persona que está aquí, la persona que estuvo aquí, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso yo quiero comenzar con esta premisa, ¿sí? Si Dios quiere darnos, esa es la propuesta, esa es la promesa de Dios, y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El camino al éxito, llamémoslo así, porque vida en abundancia propuesta por Cristo Jesús no puede ser menos que éxito. El camino al éxito no es una constante de victoria tras victoria y tras victoria y que todo me va bien y que todo es perfecto. No es. Más bien, este camino, este objetivo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas es primero una permanencia en la cual aparecerán desafíos, problemas, dificultades, situaciones que no se compadecen ni con la realidad, ni con la justicia muchas veces, pero que hay que permanecer, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, qué importante es saber que cuando Dios nos llama para adoptarnos como hijos, para ser parte de su pueblo, para ser soldados de su ejército, porque todas esas condiciones se cumplen en algún momento de nuestra vida mientras permanecemos en el camino del Señor, implica esto, ¿no? O sea, no es éxito tras éxito. Comencé siendo cristiano y cuando llegué al cristianismo
yo estaba sentimentalmente acabado, estaba económicamente quebrado, estaba emocionalmente rendido y así, ¿no? Y comenzó, y todo ha ido perfecto. No, no es así, no es así. Es cierto que llegamos muchas veces en esas condiciones, en alguna o en algunas áreas de nuestras vidas, llegamos afectados, golpeados, llegamos por dolor. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por nuestra dura cerviz. Entonces a veces el dolor es una instancia que Dios propone en nuestras vidas para que giremos y le miremos a Él y caminemos en pos de Él. Pero perseverar a pesar de, en los caminos de Dios, es solo para valientes, no es para cobardes, no es para gente que a la vuelta de la esquina se debilita, que comienza con carrera de caballos, decían los antiguos, y luego tienen una frenada terrible, ¿sí? Así que permítame, con este preámbulo, recordarle, porque yo sé que usted debe haber leído, una de las tantísimas historias que nos ilustran, que nos motivan, que nos impulsan y que nos hablan, que hablan a nuestra vida. Y esta historia es la historia de Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Ananías, Azarías y Misael. Estas 4 personas que junto con miles, con cientos de miles de personas, fueron llevados en cautiverio. Ellos estaban en Jerusalén, capital del reino de Israel, y fueron cautivos, fruto de la desobediencia, de la dureza de su corazón, de su enfriamiento, es decir, esos pasos paulatinos que se van dando hasta que el alejarse de Dios trae consecuencias críticas y dolorosas. Dios lo había advertido a través de varios profetas, inclusive creo que el más destacado, por así llamarlo, fue Jeremías, ¿no? Que advertía, decía: Dios va a traer un poderoso del norte, un reino poderoso del norte que les va a llevar, que no sé qué. Y aparecían los falsos profetas, decían: no, Dios nos respalda, Dios nos bendice, Dios, todo está bien. Mentirosos, falsos profetas. Y no le quisieron hacer caso a Jeremías hasta que llegó un momento en que se cumplió lo que Dios había advertido, fruto de la desobediencia. Y frente a esto fueron llevados cautivos. ¿Sabe cómo se define cautivo o cautiverio? El cautiverio se define como la privación de libertad en manos del enemigo. No es solo la privación de libertad, sino que es en manos del enemigo. Y esto es lo que pasó. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con todo su poderío imbatible, se había levantado, y Dios permitió que fruto de esas desobediencias, de esos alejamientos, de esos enfriamientos, pues fueran llevados cautivos, y les llevó a Babilonia, a la mayoría, a los que mejor servían, a los que podían dar algo, ¿sí? Porque a los que estaban menoscabados, ya sea en sus condiciones físicas, en sus condiciones mentales, o a los muy adultos, les dejaron en Jerusalén, destruyeron la ciudad y les dejaron en Jerusalén, como diciendo: estos no tienen condición de rebelarse, y así fue, ¿no? Pero entre toda aquella multitud que fue llevada a Babilonia en cautiverio, de toda esa multitud, no todos eran malos, no todos fueron desobedientes, no todos se alejaron de Dios, pero lastimosamente el refrán dice: justos pagan por pecadores. Entonces fueron llevados, aún de los buenos, aún de los temerosos de Dios, aún de los que no estaban en la misma situación de pecado que la mayoría, ciertamente. Y cuando llegan allá, a pesar de que pagamos justos por pecadores, Dios es un Dios personal. Y aunque usted no lo crea, Dios está pendiente de cada uno de nosotros, de manera individual, al punto que inquieta el corazón de Nabucodonosor para pedir, ¿sí?, que de los cautivos, de los israelitas que habían sido llevados en cautiverio, le traiga algunos que tenían algún currículum bueno en medio del cautiverio, que es la privación de libertad en manos del enemigo. A pesar de eso, Dios pone en el corazón de Nabucodonosor un hombre cruel, un hombre engreído, un hombre soberbio. Pero vea, no importa que sea cruel, engreído, soberbio, pero Dios pone en el corazón de él escoger personas de los cautivos para poder contar con ellos y aprovechar de sus condiciones en su reinado. Permítame contarle
a la luz de la palabra de Dios, pero yo también quiero dividirlo de ese modo, esta historia en capítulos, ¿sí? Le voy a contar esta historia en capítulos. Y el capítulo primero, que me permití denominarle Dios presenta y respalda ante los hombres, le voy a leer versículos saltaditos que están concatenados unos con otros, ¿no? Entonces, a este primer capítulo de esta historia, y que coincide con el primer capítulo del libro de Daniel, yo le he llamado así: Dios presenta y respalda ante los hombres. Entonces, vamos por favor al libro de Daniel, al capítulo 1, y mientras yo voy haciendo las distintas lecturas que voy a hacer de ciertos versículos, le pido siempre que lo hagamos con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Daniel capítulo 1, yo ya me permití darle el antecedente. Ahora la mayoría de israelitas habían sido sacados de su tierra, fueron llevados a Babilonia, y en Babilonia Dios inquieta el corazón de Nabucodonosor para que disponga a uno de sus súbditos que escoja algunos del cautiverio de los israelitas. Entonces vamos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey, se refiere a Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Sí? ¿Cómo le llamaría yo a este subtítulo? La oportunidad. La oportunidad. A todos en la vida se nos presentan oportunidades en plural. Pero de todas esas oportunidades que se nos presentan en distintos ámbitos, ¿sí? Hay 2 o 3 que son claves en la vida, ¿no? Hay 2 o 3 que son claves en la vida. Y uno tiene que estar tan pilas, tiene que estar tan en comunión con Dios para poder discernir y decir: esta es la oportunidad y la tengo que aprovechar, ¿no? Aquí dice que Nabucodonosor le ordenó a ese hombre que se llamaba Aspenaz, debe haber sido un funcionario de élite, y le dice: tráeme de entre los chicos que vinieron de Israel personas con estas características. Eso es lo que hay que destacar. Entonces, ¿qué significa para nosotros el esperar una oportunidad de Dios? Es estar preparados para aprovechar esa oportunidad. Porque si nosotros no tenemos características, a lo mejor no como estas, que son magníficas, pero si nosotros no somos, por ejemplo, personas honestas, si nosotros no somos personas esforzadas, si nosotros no somos personas diligentes, ¿sí? Y somos quedados, despreocupados, hasta en nuestra apariencia, porque aquí dice que les pidió que tengan buena apariencia, ¿no? Si no somos personas de empuje, de ñeque, si creemos que tenemos que esperar una oportunidad para ahí dar lo mejor de nosotros, no, debemos dar lo mejor de nosotros, aún en las micro oportunidades o en lo poco que tengamos. Tenemos que dar lo mejor, como que si ese fuera el último paso para el triunfo en nuestra vida. Pero decimos: no, yo en la escuela vago, en el colegio revago, en la universidad más vago, y pasé copiando, y gran parte de la época universitaria o del colegio me dediqué a chupar con mis amigos, con mis amigas. Pero cuando Dios me ponga de ministro, no le va a poner, pues. O sea, esa oportunidad no nos va a llegar. ¿A quién le llegó la oportunidad? ¿A todos los del cautiverio? No. Ese llamado, ¿sí?, Dios les dio a quienes estaban preparados, a quienes tenían que cumplir ciertas características. Es decir, hay filtros que Dios mismo va a poner. Y si bien Dios tiene misericordia de todos, pero no todos a lo mejor llegamos a experimentar una vida y vida en abundancia, simplemente porque no tenemos condición para tener una vida y vida en abundancia. ¿Aló? Entonces, en este primer capítulo que se llama Dios presenta y respalda ante los hombres, el primer paso es la oportunidad, el ser llamados, el ser escogido, con requisitos exigentes. Entre esos requisitos que nosotros vemos de los versículos que leí, 3 y 4 del capítulo 1,
hay versículos que tienen que ver con la parte académica, pero también, requisitos que tienen que ver con la parte académica, pero también hay requisitos que tienen que ver con la parte moral, con la misma presencia, con la actitud, con la amabilidad, ¿no? Porque si yo soy de los que le trato mal a mi papá y a mi mamá, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué le pasa? Puta, usted no, déjeme vivir mi vida. ¿Qué oportunidad puede tener un muchacho o una muchacha con un comportamiento desatinado dentro de casa? Dios va a decir, no, le voy a poner para que sea un consejero de la presidencia de la República. No le va a poner, no le va a poner. Y claro, el pobre papá y mamá oran, pastor, oremos, haga una vigilia por mi hijo, por mi hija, para que logre esto, para que consiga esto. Dios no le va a dar la oportunidad. ¿Aló? Y si yo le digo, hagamos una vigilia por esto, le estoy generando falsas expectativas. Mi obligación es decirle, así trabaja Dios, preparémonos. Él hace cosas maravillosas, hagamos nosotros nuestra parte para que dejemos que Él haga lo que nos sorprenda, pero nosotros agotemos lo humanamente posible. Amén. Ve cómo va bajando el amén. Versículo 9, continuamos con la historia. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué se llama esto? Sí, esta es la gracia de Dios, porque es el respaldo que Dios está dando. Y puso a Daniel en gracia. ¿Cómo así? Dios obra, Dios hace, Dios permite, ¿no es cierto? Él mueve corazones de la gente más dura, de los insensatos más grandes, y Dios permite que se halle gracia. A lo mejor en un trabajo todos nos odian, pero del que dependemos para nuestra permanencia, hallamos gracia. En nuestros negocios, en nuestros trabajos, en donde sea, ¿sí? Todos tropiezan con este profesor en la universidad, pero yo hallé gracia, y él me ayuda, y él me da oportunidades, en fin, ¿qué sé yo? Entonces, ese es el respaldo que Dios da, es la gracia de Dios, respaldando cuando aprovechamos las oportunidades. Versículo 17, a estos 4 muchachos, a Daniel que halló gracia y a sus 3 amigos que cumplían los requisitos, a estos 4 muchachos, dice el versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué se llama esto? Esto se llama capacitación divina. Entonces, sí ve el proceso, ¿no? De este primer capítulo, Dios presenta, dice, yo estoy dispuesto a presentar y a respaldar a mi hija para que vean, a mi hijo para que vean, a este hombre. No, es que a los 50, 60 años ya no se encuentra trabajo. Dios puede presentarnos, ¿sí? Y a nadie le contratan a esa edad, pero Dios puede presentarnos, porque Dios es el que nos presenta y nos respalda. Y nos va a llamar si es que somos gente de bien, gente honrada, gente trabajadora, gente dispuesta, gente transparente, si es que somos cristianos en otros términos. Entonces Dios va a permitir que nos llamen, va a permitir que hallemos gracia, todos son entrevistados, todos pasan por un filtro, pero no todos superan ese filtro, ¿sí? Y aquí viene la capacitación divina y dice, y Dios puso en ellos para que tengan conocimiento, para que tengan facilidad de aprendizaje, que tengan conocimiento, inteligencia, que sean instruidos en letras, porque ¿para qué les llamó Nabucodonosor a todos estos aspirantes? Para que durante 3 años les enseñaran el idioma de los caldeos, pero ya debían tener requisitos. Entonces, Dios respalda, Dios permite que hallemos gracia, Dios nos tiene fijados a cada uno y nos puede hacer relucir de entre el montón, claro que sí. Y Dios nos va a capacitar, nos va a dar esa capacitación divina, ¿sí? ¿Cómo se llamaba este primer capítulo? Dios presenta y respalda ante los hombres. El segundo capítulo de la historia de estos muchachos, ¿sí? Resulta que ellos salen los escogidos, no podía ser de otra manera. Si Dios capacita, si Dios permite que hallemos gracia, si Dios nos llama, y son escogidos, y son sumados a un grupo mayor de asesores presidenciales o de asesores monárquicos, porque era el rey, ¿no es cierto? Todo ese grupo de asesores estaba conformado por sabios, magos, no eran magos, ¿sí? Uno que otro sí, pero magos se conocía como sabios, ¿no? De gente que de uno u otro modo, cuando el rey necesitaba y le requería de alguna cosa, mandaba llamar, ¿sí? Ellos, estos 4, pasaron a ser parte de ese grupo, ¿sí?
de secretarios y subsecretarios de Estado, llamémoslo así, para tener un entendimiento actualizado. Pero los reyes también eran, como son los reyes, como son los monarcas, como son los dictadorcitos, ¿no es cierto?, que salen con sus cosas inesperadas. Y un día el rey se levanta con el pie cambiado y reúne a todos estos sabios, magos y los 4 del cautiverio que habían sido escogidos. Y les dicen: de un tiempo acá no he podido dormir bien. Estoy parafraseando, ¿no? Dice: de un tiempo acá no he podido dormir bien, porque hay un sueño que se me ha repetido y me perturba y no sé qué hacer. Así que como ustedes son privilegiados porque viven de mí, viven de la comida del rey, inclusive comen, así que yo quiero que ustedes me ayuden en esto, sí, en el sueño que tengo y en la interpretación, porque esto me está alterando mucho. Entonces uno de ellos toma la palabra y dice: por supuesto, rey, nosotros estamos para esto. Cuéntanos tu sueño y nosotros te damos la interpretación. Dice: el problema es que me olvidé del sueño. Así que como ustedes son sabios, inteligentes, tienen conocimiento, ustedes me van a tener que contar el sueño y ustedes me van a dar la interpretación. Si eso no sucede, todos mueren, porque yo les conozco que están esperando que yo les cuente el sueño para que ustedes me den una interpretación mentirosa y salir bien librados. Así que hoy no. Por un lado han tenido el privilegio de ser cercanos a mí, de comer de mi misma comida, tienen grandes sueldos, pues ahora me cuentan el sueño y me dan la interpretación, porque si no es así, le ordenamos a uno de nuestros generales del ejército que les asesinen a todos y perezcan. Esta instancia de la vida de aquellos, no pierda la perspectiva, de aquellos que cumplieron requisitos exigentes, que fueron llamados, que hallaron gracia delante de Dios y que Dios les capacitó divinamente, les dio una capacitación divina. Ahora se encuentran en apremio. Posiblemente ellos o la gente que les conocía, ellos dijeron: no, estos 4 muchachos, ¿no?, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, para arriba, éxito tras éxito. No, hoy estaban bajo sentencia de muerte. O hacen lo que dice el rey, que estaba pidiendo una cosa absurda, una cosa torpe, pero era el rey. Y tanto su pedido como su sentencia eran terribles. ¿Cómo puede uno, que se proyectaba para que todo marche bien, ahora verse en apremio, verse en angustia, bajo sentencia de muerte? O hacen y dan la respuesta que demandaba el rey frente a una actitud torpe por demás, o mueren simplemente. Para eso nos llamaste, Señor, para eso nos trajiste, para eso nos escogiste. ¿No sería esa una exclamación de nuestra parte? Pero claro, el versículo 4 y 6 del capítulo 2 dice así: entonces hablaron los caldeos del rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar. Ahí está, toma tu dulce. Pensabas que todo era lindo, que todo era maravilloso, que los requisitos cumplidos eran suficientes. Pensabas que porque entraste con pie derecho todo iba a ser. No, no es así. La vida no es así. La vida nos ha enseñado que no es así. Versículos 16 al 19. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fueron puestos en apremio, claro, fueron puestos en apremio, en susto, en amenaza de muerte, ¿sí? Y el rey no iba a dar pie atrás, porque ¿qué rey es el que da pie atrás, por favor?
Y les dice, no, sus casas van a ser destrozadas, hechas pedazos, y ustedes van a perecer junto con sus familias. Así que o me cuentan el sueño y me interpretan, y si no, ya saben qué es lo que les va a pasar. ¿Qué hizo Daniel? Rápido fue donde sus amigos y les dice, ñaño, estamos en conflicto. Así que, ¿qué harían ustedes? A orar se ha dicho. A orar se ha dicho. Dice, ellos fueron y pidieron misericordia al Dios del cielo. O sea, no es que Dios ya nos puso en esta posición, ya fuimos llamados, ya hallamos gracia, Dios ya nos ha capacitado divinamente, ya no necesitamos. No, van a haber 1, 2, 3, 10, 500 situaciones en la vida que nos pongan nuevamente de rodillas. Y esta fue una de aquellas, que no es la única, ¿no? Él fue a ver a los amigos, le dice, sabes que estamos en apremio, el rey está necio, terco, y el único que puede hacer esto es Dios. A orar se ha dicho, a clamar se ha dicho, a ayunar se ha dicho. ¿Cómo me permití llamarle a este pasaje de este capítulo? Dependencia total de Dios, ¿no? Dependencia total de Dios. No es que ya estoy aquí, no necesito, no, estoy aquí y puedo estar acá. Y para volver acá, a orar, a clamar. ¿Y por qué no decir? A asustarte. Ahí es cuando uno se pregunta, dice, ¿y qué pasó? Si todo iba tan bien, ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Y dónde está Dios? No, ellos no dijeron, ¿y dónde está Dios? Ellos sabían que el Dios suyo estaba en los cielos. Dijo, a clamar se ha dicho. Yo sé que entre el versículo 18 y el 19 no hay ni un renglón de diferencia, pero entre el tiempo del 18 al tiempo del 19 en el que Dios le revela a Daniel el sueño, pasó mucho tiempo. Y por eso es que Daniel había pedido al rey que le dé tiempito hasta poder darle gusto en su capricho torpe, pero necesario a su vez. Entonces pasó tiempo. No es que ellos hicieron una oración una noche y dijeron, Dios grande, maravilloso, Dios de nuestros padres, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí estamos, bendito Dios, tú nos has llamado, hemos hallado gracia delante de la gente por tu misericordia y por tu favor. Sí, así que revélate, muéstranos alguna cosita para que este no nos mate. No, oración, lágrimas, insistencia, constancia, persistencia. ¿Cuántos días y noches pasaron sin tener la revelación mientras iba subiendo la angustia, el quebranto y la desesperación? Hasta que Dios les reveló el sueño. Y llega. Entonces Daniel le pide al jefe de los eunucos, que era el encargado de matarles, le dice, por favor, ya tengo yo la respuesta, llévame delante del rey. Y va delante del rey. ¿Y sabe qué hace él? No es que Daniel llega y se luce, ¿no? Para que vean que yo soy Daniel, pues. No. Él llega con la actitud correcta, ¿sí? Llega y le dice, rey, esto que tú has demandado, ¿sí? Esto no puede entender ni ser revelado a ningún hombre, ni sabio, ni a nadie, a ninguno de tus consejeros, porque esto no es dado a los hombres, ¿sí? Esto le es dado solo a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene conocimiento y potestad, al Creador. ¿Sabe qué estaba haciendo Daniel? Primero le estaba dando la gloria, la honra, el reconocimiento a Dios, porque en Él está el imperio, el poder y la majestad. Primero le glorifica a Dios para luego Él servir. No es que llegó y dijo, Rey, ¿alguno de los otros te ha sugerido algo? Mátales. Porque aquí el propio, por favor, rey, mírame bien. No, él primero le dio la gloria, la honra, el reconocimiento. Le dejó en claro que la revelación que él tenía y que le iba a contar venía de parte de Dios, que él no tenía nada que ver en eso, que era la pura misericordia de Dios. Y le cuenta luego el sueño que tuvo, ¿no? Y usted sabe cuál era el sueño. Ese sueño de esa imagen grande que tenía una cabeza de oro, un tronco y brazos de plata el lomo de bronce, los brazos eran de plata, y las piernas y los pies combinado entre hierro y lodo, ¿no? Entonces le dice, este fue el sueño que tú tuviste, que fue reiterado, y esta es la interpretación. Y el otro se queda.
Le dice, esa cabeza de oro eres tú, rey, que se refería al reino de Babilonia. Y los otros eran los reinos que le iban a suceder, que igualmente eran fuertes, valiosos, ¿no? El medo persa, el persa, el griego y hasta el de los pies con hierro, que es el romano. Entonces le da la explicación, la interpretación de eso, ¿no? Y se queda loco. ¿Qué pasó con Nabucodonosor cuando se queda loco frente a esto? Le dice, ciertamente, Daniel, tú eres el propio, ¿no? No le dijo eso. Dijo, ciertamente tu Dios, que es el que tiene que ser glorificado, dice, tu Dios es el que te ha dado esa revelación. Y ahora yo reconozco y declaro que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, porque ese es el único Dios verdadero, que es el que le revela lo oculto. Él es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, es una maravilla el Dios de Daniel. No dijo, tú, Daniel, eres el propio. ¿Y por qué no le dijo, tú, Daniel, eres el propio? Porque como llegó Daniel no llegó a exaltarse, a demostrar que él es el chévere de la película. Él dijo, solo Dios puede hacerlo eso. Y ese es el único Dios verdadero, que es mi Dios el que me ha revelado, para que tú puedas dormir bien y entiendas lo que viene en lo futuro de los tiempos. Sí se da cuenta la actitud que hay que tener. Antes de pasar al tercer y último capítulo, permítame darle el nombre de la prédica. Le he dado el nombre de... ¿cómo se llama este capítulo? Este capítulo 2 se llama Dios es exaltado en el apremio. Así que cuando usted y yo estamos viviendo apremios económicos, emocionales, injusticias, ¿qué tenemos que hacer? Depender de Dios. Depender de Dios. Y a orar se ha dicho, y a llorar se ha dicho, y a pedirle a Dios se ha dicho. No podemos darnos el lujo de creer que porque algo hemos logrado, porque Dios de algún modo nos ha bendecido. No, yo soy el propio. ¿Y cómo lo lograste? Es que yo, no. Que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sí? Entonces, el Dios del cielo, el Todopoderoso, Él es el que revela las cosas. Y Él te va a dar el sueño, te va a recordar el sueño y te va a dar la interpretación. Él. Entonces, después de que Daniel le presenta a su Dios, ¿sí? Nabucodonosor, ¿a quién termina exaltando? Al Dios de Daniel, no a Daniel. Qué lindo capítulo. Dios es exaltado en medio del apremio, ¿sí? Esa exaltación, mire cómo termina diciendo Nabucodonosor, que algunos días atrás había dicho, si no me da la interpretación, les mato, punto, y no quiero que nadie me diga nada. Ahora él termina diciendo esto, capítulo 2, versículos 26 al 28. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios le mostró qué ha de ser. Pero hay un Dios, le dice. Bueno, hijo, voy a tener que terminar en el capítulo 3, porque ya no tengo capítulo 4. Y el capítulo 3 tiene otro nombre. El primer capítulo se llamó Dios presenta y respalda ante los hombres. El segundo capítulo, Dios es exaltado en el apremio. ¿Sabe cómo se llama el tercer capítulo? El tercer capítulo se le llama Hacia el horno de fuego. Hacia el horno de fuego. Como Daniel le revela que de aquella imagen la cabeza era de oro puro, y le dice, ese es tu reino. El otro se exalta, el otro se crece, el otro se envanece, porque aunque terminó reconociendo que el Dios de los israelitas es el único Dios verdadero, pero él no tenía un compromiso, solo reconoció por los favores recibidos. Y manda a hacer una imagen que los historiadores y los conocedores de la palabra dicen que fue una autoimagen
una efigie delante de la cual se decreta que todas las personas, cuando oigan el sonido de la trompeta, del tamboril, del tararán, tararán, tan, tan, sí, todos se postrarán y adorarán a esa imagen. En realidad era la imagen de él mismo en su condición de Dios con D minúscula. Y les dicen, ¿sabes qué? Esos israelitas, esos del cautiverio que tú les tienes tanto aprecio, rey, que tú les das tanto privilegio, porque a propósito de la revelación, Daniel pidió que a sus hermanos, que les habían puesto también ya nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, les pusieran como gobernadores de las provincias de Babilonia. Dice, justo estos tres, que fueron recomendados de Daniel y que fueron escogitados desde el principio y cumplieron los requisitos, y Dios les presentó y Dios les llamó y permitió que haya en gracia y que Dios les capacitó divinamente y ahora están en unos puestazos. Ahora, ellos no te honran, Dios, porque cuando oyen el sonido de la trompeta, del tamboril y de todas esas cosas, dice, ahora resulta que ellos no se postran delante de ti. Capítulo 3, hacia el horno de fuego. Permítame leer solo unos pocos versículos. En el capítulo 3, del versículo 14 al 17, la palabra de Dios dice así: habló Nabucodonosor y les dijo a estos tres: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Hay congruencia? ¿Para qué Dios les llamó? Para que terminen en el horno de fuego. Ese es el propósito de Dios. ¿Hay congruencia entre el llamado, el respaldo, la capacitación, la posición para tener un fin así? ¿Hay congruencia? ¿Hay congruencia en su vida? Que Dios le llamó en circunstancias difíciles, duras, le fortaleció con su palabra, le animó con sus promesas, le bendijo por un tiempo, le respaldó, para que ahora estemos en estas condiciones. Se olvidó. Para esto nos llamaste, Señor. ¿Esto es lo que quieres de mi vida? El horno de fuego no fue el último capítulo. Los otros capítulos tendrán cabida un poco más adelante quizás. Permítame darle una respuesta cantada. Suelte la pista. Respuesta cantada. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar
Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo